Bueno, qué bueno que me comentas de esas especies, porque efectivamente son unos casos diríamos, de ejemplos o de modelos a seguir en términos del manejo de recursos genéticos forestales. Recientemente se creó una red de recursos genéticos forestales en México, con apoyo de CONAFOR y con apoyo de CONACYT, y parte de los compromisos de esta red fue precisamente iniciar programas de manejo de recursos genéticos de especies forestales de importancia económica y ecológica. Y parte de las actividades de esta red, entre muchas otras cosas que está haciendo, es precisamente diseñar un programa de manejo de recursos genéticos para dos especies de coníferas de importancia económica en México, como son Pinus pseudostrobus y Pinus pátula. Los proyectos son relativamente recientes, pero tienen como propósito fundamental, el primero, el de hacer un reconocimiento de cuál es el estado actual de las poblaciones naturales de estas dos especies en México. Por cierto, quiero recalcar que las dos especies son endémicas de México, con diferente perfil. Pinus pátula es una especie que es muy utilizada en otros países, con grandes plantaciones en Sudáfrica, por ejemplo, en Sudamérica, y un amplio potencial económico. Pinus pseudostrobus es una especie mucho más diversa, es más local, no tiene tanto impacto a nivel internacional, pero creo que en México tiene también un alto potencial para programas de reforestación y plantaciones comerciales. Entonces estos proyectos se iniciaron. El proyecto de Pinus pseudostrobus, diríamos, tiene un año de vida en este momento. El proyecto de Pinus pátula está iniciando apenas en este mes, se acaba de firmar el convenio. Los dos son digamos que proyectos muy similares en su contexto y en sus metas. Y como decíamos, la primera etapa consiste en tratar de determinar cuál es el estado actual de las poblaciones, su área de distribución, y ver su área potencial de distribución ante el contexto de cambio climático y bajo un esquema diríamos, de intensificar su uso y aprovechamiento en plantaciones comerciales. Es decir, como ver el potencial de establecer plantaciones comerciales en diferentes regiones de México con esas especies. El proyecto también tiene como meta el de iniciar con un proceso de selección de árboles de buena calidad, de árboles superiores, nosotros le llamamos, en estos rodales naturales, y a partir de ahí iniciar un programa de mejoramiento genético. Un programa de mejoramiento genético que tendría como meta establecer huertos semilleros para producir germoplasma mejorado, que sirva de base para el abastecimiento de planta hacia los programas de plantaciones comerciales y programas de reforestación en el futuro. Y al mismo tiempo iniciar un programa de evaluación genética de esos materiales en términos de evaluar cuál es su respuesta adaptativa a diferentes condiciones ambientales. O sea, también teniendo como mira pues el posible impacto, repercusión que puede tener el cambio climático sobre estas especies, y tratando de tomar medidas anticipadas de cómo asegurar que mantenemos esa reserva genética ante ese contexto de cambio climático. Entonces, yo diría que son proyectos muy prometedores, están en su etapa inicial, y yo estoy seguro que en los próximos años vamos a tener buenos resultados con estos dos especies en particular, ¿no? Bueno, estos, como mencionaba, son proyectos modelo, son proyectos piloto que están tratando de dar como ejemplo de qué hacer con otras especies. Y como le comentaba al principio, parten estos proyectos a partir de la integración de la red de recursos genéticos forestales. Entonces esto implica que son proyectos multiinstitucionales, multidisciplinarios, y que para llevarlos a cabo se integraron, diríamos que, dos consorcios de investigadores de diferentes instituciones. En algunos casos son las mismas instituciones y coincidimos un cierto grupo de investigadores, pero el grupo real es distinto en cada caso. En Pinus pseudostrobus, por ejemplo, participa la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el INIFAP y un instituto tecnológico de Valle de Bravo en el Estado de México. Dentro de esas instituciones, digamos que formamos un grupo, la Universidad Veracruzana también está participando, y en total deben ser como alrededor de 15 o 16 investigadores, que tenemos dividido el proyecto en 4 regiones distintas. Entonces tenemos grupos de investigadores en cada una de las regiones para abordar todo las metas del proyecto, ¿no? Que es, como comentaba, establecer un huerto semillero, pero en cada una de las regiones geográficas, y establecer los ensayos de evaluación también en cada una de las regiones geográficas. El proyecto de Pinus pátula es un proyecto con una estructura similar, con una estrategia similar, una organización parecida. También es un consorcio
Nada más que en este caso coincidimos algunas instituciones, pero otras son distintas, simplemente porque la especie se encuentra en una región geográfica distinta. Entonces, ¿quiénes estamos en el proyecto de Pinus Pátula? Bueno, está el Colegio de Postgraduados, está el INIFAP, está la Universidad Veracruzana y está la Universidad del Estado de Hidalgo, que es más o menos la zona centro donde se ubica la especie. Pero además colaboran de manera individual investigadores de otras instituciones, como de la Universidad Autónoma Agrícola Antonio Narro, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Tlaxcala. Entonces también es un grupo muy diverso de investigadores que está abordando en conjunto la problemática de la especie. Limitantes, y eso nos impone que tenemos que tomar decisiones y priorizar, ¿no? Es prácticamente imposible el que pensar en que todos los problemas se pueden solucionar y va a haber recursos suficientes para ello. Entonces ahí yo creo que es una de las partes críticas, que se tienen que establecer prioridades, y desafortunadamente muchas de esas prioridades se basan o se tienen que hacer con información incompleta, precisamente porque no se tiene toda la información disponible, todos los recursos. Y por otro lado, aparejado a eso, tenemos pues el reto ambiental en sí mismo, ¿no? El reto de este cambio tan acelerado que está ocurriendo en las condiciones ambientales por consecuencias de las mismas actividades humanas. Entonces, ese reto yo creo que afortunadamente es manejable si existe el consenso en los diferentes sectores de la sociedad de que hay que hacer algunas actividades en paralelo para tratar de mitigar los impactos o reducir los efectos nocivos de actividades humanas sobre el cambio climático, hasta en la medida de lo posible, es decir, de lo que puede depender de la actividad humana sobre eso. Entonces, y yo creo que como eso, cada una de esas categorías podemos subdividirlo en otros retos específicos, pero yo lo dejaría simplemente en esos tres grandes grupos: la cuestión de necesidades de mayor formación de recursos humanos, generación de información, la parte económica y la parte directamente ambiental por sí misma, ¿no?